Estamos cerrando el tercer día del Foro Social Panamazónico. ¿Cómo están todos ustedes, amigos y amigas? Es un gusto, es un placer estar con todos ustedes conectados a través de la radio, pero también conectados a través de las redes digitales. Somos Fernando López y Hugo Ramírez, que estamos precisamente junto con el equipo completo de ALER, de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, haciendo la cobertura de este 11º Foro Social Panamazónico que se lleva adelante en la ciudad de Rurrenabaque, en San Buenaventura y en Reyes. Tanto en el Beni, en el departamento del Beni, como también en el departamento de La Paz. Ambos departamentos están divididos únicamente por un río, el famoso río Beni, y hay un puente que precisamente separa a ambos departamentos. Así es que tenemos la dicha y la alegría de estar precisamente en la frontera y que la frontera sea un río. Y el río es lo que nos da vida, el río es lo que nos da alegría, el río nos alimenta, y esto es una cosa fundamental que realmente lo resaltamos y lo rescatamos. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Guito, estabas preguntando cómo estamos, hermano. Yo creo que hoy ha sido un día intenso en Rurrenabaque. 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 Es que yo lo pronunciaba Rurrenabaque. Okay. Bueno, estamos muy contentos, compañeras, compañeros, compañeres, porque este día ha sido muy, yo lo diría así, indignantemente esperanzador, indignantemente esperanzador. En todas las actividades de los grupos de trabajo en la mañana, en todas las actividades autogestionadas y en el cierre de los 4 ejes que se están dando ahora, han habido intervenciones que desde la indignación, sobre todo solicitando acciones, o sea, son 11 versiones del FOSPA que quieren reconocer que hay una acumulación de actividades que no pueden seguir quedándose en muchas ocasiones en los documentos, que no pueden seguir quedándose un poco en las palabras. Se avanza, pero se piden cosas decisivas en el campo de los pueblos indígenas y las poblaciones amazónicas, en el campo de la madre tierra, en extractivismo y alternativas a extractivismo, y en el Tribunal de Justicia que lograron instalar las mujeres, que es una experiencia súper interesante, Huguito. Entonces yo siento que así nos sentimos, hermano. Yo creo que si hay algo que destacar, Fernando, amigos y amigas, tiene que ver con el hecho de la intensidad en los debates, ¿verdad? En cada una de los ejes de trabajo, tanto en lo que significa pueblos indígenas y poblaciones amazónicas, en lo que es extractivismos y alternativas, en el eje de madre tierra y en el eje de resistencias de mujeres, lo que ha caracterizado, y para mí de la visita que he podido realizar, ha sido la intensidad del debate, la necesidad no solamente de quedarse en la denuncia, sino sobre todo de cómo se va avanzando y se va dando pasos en términos de buscar salidas, eso que llamamos alternativas, ¿verdad? Entonces, creo que hay un elemento que resulta para mí fundamental, que hoy ya no estemos solamente en la denuncia, sino que vayamos progresivamente pasando a la propuesta. Y eso es un elemento y un paso que me parece en el proceso de la organización de lo que significa este FOSPA, este 11º FOSPA, va ganando un terreno y un pasito que poquito a poquito va cimentando posibilidades de cómo hacemos una fuerza mayor y nos permite precisamente ya de manera colectiva ir buscando hacer una mayor incidencia frente a instancias de poder, es decir, frente a los estados, representados por sus gobiernos, desde luego, ¿no? Y que nos van a dar luces a que, por ejemplo, en el grupo en el que estuve, que tiene que ver
con el tema, el grupo de trabajo de defensoras y defensores decían de una manera insistente, tenemos que hacer respetar el acuerdo de Escazú. Que eso es una cosa fundamental, desde luego, ¿no es cierto? Entonces, como ya hay una actitud distinta en tanto en cuanto que no quedarse en la denuncia, sino ir pasando, ir haciendo un tránsito, como pasar el puente de Ruranevaque hacia San Buenaventura, ese puente hacia las soluciones. Yo, Hugo, escuché cosas que inclusive decían que lo de Escazú había que trascenderlo. Es decir, hay un ambiente muy interesante para algo que tú acabas de decir, que cobra, me parece a mí, más importancia en esta versión, que es la incidencia. Hay que generar mecanismos de incidencia, porque si bien las cosas hay que hacerlas desde las comunidades, evidente, hay que incidir en los gobiernos, hay que incidir en las decisiones que se toman, hay que incidir en gobiernos que han dicho, sí, nosotros hacemos, pero no hacen. Y hay que incidir en gobiernos que hacen, pero no hacen todo lo necesario, ni cumplen con su función política, porque no es ninguna cosa que les estamos pidiendo. Tenemos una compañera en la mesa que tuve ahorita el privilegio de escuchar tu intervención ahí, que se llama Rocío Extremadoiro, lo digo bien, ¿cierto? Sí. Y que es activista ambientalista cubana. De Cochabamba. Me escribieron aquí cubana de Cochabamba, de Bolivia. Bueno, sería... No hay problema. No hay ningún insulto, exactamente. Patria grande. Y Rocío, estamos, como ves, tratando de compartir un poco sensaciones del día de hoy. Y nos gustaría mucho que de la manera más sincera, espontánea, nos comentes cómo viviste hoy el día, y entiendo que tú has estado más o menos en todo el desarrollo del FOSPA desde que se inauguró. Bueno, primeramente muy buenas noches, muchas gracias por esta entrevista. Yo he venido aquí con muchísima esperanza, creo que es una oportunidad muy importante para que las distintas organizaciones, instituciones, pueblos amazónicos nos reunamos y lleguemos a ciertos acuerdos, a puntualizar las importantes demandas que tenemos para lograr una protección efectiva de la Amazonía, de sus cuencas, de sus ríos, de sus bosques, de sus pueblos indígenas, unir el factor humano también con la defensa de la naturaleza. Y bueno, yo vine con esperanza, sigo con esperanza, creo que he visto un trabajo muy rico, lo que se ha dado estos días, creo que hay gente muy valiosa, organizaciones muy valiosas, gente muy buena, que verdaderamente se nota su amor desinteresado por la naturaleza, y creo que eso es algo que nos une. Y creo que más allá de esta riqueza de demandas que se están dando, de los puntos, de las pautas que salen del FOSPA, es muy importante que esto se traduzca en estrategias, en acciones efectivas a partir de la incidencia política. ¿Qué es la incidencia política? La incidencia política es la posibilidad que tenemos las personas de base, las ciudadanas, los ciudadanos, la gente de a pie, en influir en las políticas públicas. Efectivamente, yo estoy de acuerdo que se debe construir desde abajo también alternativas. Creo que también es una manera de incidencia política tomar las políticas públicas en nuestras manos y ejecutarlas, pero al mismo tiempo es muy importante presionar a los tomadores de decisiones, a quienes manejan los recursos y bienes públicos para que cumplan su función. O sea, no nos queda otra. Tenemos que presionar, tenemos que exigir, porque son nuestros derechos. Y no solamente se trata de hablar, el exigir. Hay que crear estrategias, hay que crear acciones específicas para lograr aquello, como desde las bases, como desde la ciudadanía, como desde los pueblos indígenas podemos influir en las políticas públicas. Y esa es un poco la propuesta que estaba haciendo, y
por ejemplo, en el caso de Bolivia, que es algo que se puede replicar para el resto de los países amazónicos. En Bolivia tenemos una oportunidad de oro el 2025 porque son las elecciones nacionales. Es decir, vamos a tener nuevas autoridades y va a haber candidatos para ello. Entonces, ¿cómo se puede efectivizar una estrategia de incidencia política al respecto? Pues hay que exigir a los candidatos, ya no más a los candidatos a las elecciones del año que viene, a que cumplan, que firmen una especie de compromiso verde donde estén todos los puntos que se han planteado en este FOSPA. Un compromiso verde, exigir a los candidatos que firmen para cuando sean futuros autoridades, cumplan. Y no es que tengamos mucha esperanza que cumplan, es muy probable que no quieran cumplir porque eso suele suceder con la política partidaria en América Latina. Pero ¿qué hacemos entonces con eso nosotros? Tenemos un mecanismo más de presión que nos va a facilitar nuestras acciones, nos va a facilitar todo lo que hacemos respecto al activismo ambientalista. Entonces, es un ejemplo. Es un ejemplo esto, una estrategia de incidencia política dirigida a candidatos y candidatas del 2025 para que se comprometan, una vez siendo autoridades, a cumplir ciertos puntos. Y obviamente es probable que haya candidatos y candidatas, posiblemente los más grandes, los más votados, que no quieran cumplir. Pues se hace una lista negra. Se muestra a la ciudadanía qué candidata, qué candidato no quiere cumplir para que por lo menos nosotros los votantes sepamos por quién estamos votando, por alguien que no quiere proteger la Amazonía. Y si esto es exitoso en Bolivia, puede ser una prueba piloto, es algo que se puede replicar en el resto de los países amazónicos, también en otro tipo de elecciones para los niveles subnacionales, por ejemplo. Es un ejemplo de un mecanismo de incidencia política que se puede implementar. Perdón. Está bien, Rocío. Entiendo que muchas veces estamos indignados, ¿no?, por lo que viene pasando. Sin embargo, yo tengo una preocupación a propósito del tema de la incidencia. Si bien desde las organizaciones sociales, los colectivos, los movimientos, hay como ciertas claridades de lo que debemos hacer desde el punto de vista de la incidencia, sin embargo, cuando uno camina por las calles aquí desde Rurrenabaque, cuando va a San Buenaventura, cuando va a Reyes, no encuentra todavía que la población del lugar esté conectado con el conjunto de aspiraciones que las organizaciones lo tienen, los movimientos lo tienen. Creo que se necesita trabajar más en este otro nivel, que todos y todas, el ciudadano de a pie, como dicen, esté realmente comprometido con esos procesos de cambio. ¿Cómo lo percibes tú? Sí, efectivamente creo que es parte de los roles que tenemos los activistas ambientalistas o, por ejemplo, desde las universidades. Es parte de los roles saber traducir todas estas demandas para que efectivamente sean entendibles para la gente y principalmente ejecutables. Y eso es justamente lo que hace la incidencia política, es decir, desde las bases, sin necesariamente saber de política, de teoría política, ni nada de eso, poder influir en las políticas públicas. Entonces, la incidencia política te plantea una serie de metodologías, de formas de consensuar ciertas acciones que permitan que las personas de a pie, sin necesidad de saber de política ni de teoría política, también puedan influir en las políticas públicas, porque las personas de a pie son las que más conocen sus necesidades. Y lo mismo aquí en la Amazonía, los pueblos amazónicos, los pueblos indígenas, que de alguna manera traduzcan sus necesidades en una estrategia que pueda ser influyente en las políticas públicas. Rocío, muchas gracias. Muchas gracias a por ustedes. tus aportes, por la reflexión que acabas de hacer, que me parece que es una reflexión que he sentido en los distintos instancias. Estuve también en el cierre de la mesa de tierra y también hay yo la estoy llamando así, una indignación esperanzadora, porque creo que tenemos que sembrar esperanza haciendo conciencia de las cosas que están por venir. Muchas gracias, Rocío, que hayas estado aquí con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Y seguimos, compañeras, compañeros, tratando de desarrollar una propuesta, de escuchar voces que nos permitan entender un poco las distintas emociones y sensaciones
y así energías que la gente fue sintiendo en el día de hoy, porque hoy es el día de las conclusiones. Es el día de las conclusiones. Han salido muchos documentos que han puesto en párrafos largos muchas cosas, como siempre sucede un poco en estos eventos. Pero habría que ver cómo se van concretando, Huguito. Sin duda, Fernando. Pero sigo insistiendo, porque yo creo que los FOSPAs deben servir también, si bien para generar posibilidades de fuerza conjunta en red, ¿no es cierto?, pero también para evaluar cómo estamos a la interna. Y yo siento que ciertamente, y esto viene ocurriendo ya, digamos, en los FOSPAs que se han realizado anteriormente, que todavía falta que la población que conoce de sus realidades y que es digamos, por llamarlo de alguna manera, víctima de sus propias realidades, con todo el tema, falta esa conexión. Y esa fuerza es lo que tenemos que buscar también, formas, estrategias que nos permitan hacer un mayor nivel de tejido que favorezcan a los procesos de incidencia que se tienen que dar para lograr esos cambios y transformaciones que desde las organizaciones se vienen dando. Hay un conjunto de contradicciones que no debemos olvidarlos, o sea, porque si no también es como autoengañarnos, decir, es como generar como un cascarón de decir que sí estamos logrando cosas, pero que si eso no está fundamentado en una raíz sólida, las posibilidades no van a ser las óptimas, tal como se quisiera. Ya, de acuerdo, Víctor. Ahí tenemos que poner un elemento en reflexión que es un poco, como todo en la vida, la relatividad de la conciencia de las personas. Y para eso yo estoy muy contento, compañera, de que usted esté hoy aquí con nosotros, porque es estar con la familia. La compañera es una comunicadora y educadora de Radio Pío XII. Y de siglo XX. Y de siglo XX. Yo estuve hace muchísimos años en la Pío XII y estuve acompañando, creo que al equipo que nació con la radio, y por eso me alegro mucho de que usted esté aquí, compañera, para que hablemos de cómo han vivido ustedes como comunicadores y educadores este espacio del FOSPA en estos 3 días, pero un poco en relación a lo que estaba planteando Hugo y en relación a lo que planteó la compañera que se fue ahora. La compañera está dispuesta a que hay que indignarse, que la gente no necesita y que la gente tiene niveles de educación y de claridad, que es un poco lo que Hugo nos hace reflexionar. ¿Usted cómo ve ese tema? ¿Y cómo lo ve a partir de lo que sintió y está sintiendo en estos 3 días del Foro Social Panamazónica? Bienvenido, compañera María Morales. Si quiere usted presentarse. No, tranquilo, ya me la presentaste. Muy buenas a todos nuestros amigos y amigas en toda América Latina. Gracias, Hugo. Una sorpresa, no pensábamos ser entrevistados. De todas maneras, voy por lo último que dices. Es tan importante generar opinión pública, no en los niveles medios ni altos, sino en la gente. Ustedes saben que tenemos una trayectoria Pío XII de estar ligados permanentemente a la gente indígena, a los mineros, a la población urbana marginal, y de pronto para nosotros, es la primera vez que asistimos al FOSPA, primera vez, siempre nos hemos preguntado, ¿el FOSPA solamente su objetivo es defender la Amazonía nada más o hay que globalizar, ¿no?, las causas de todos los países en relación a las tierras altas y las tierras bajas? Porque la experiencia de las tierras altas por la explotación antes de la colonia, durante la colonia, en la República, en nuestro país, en el caso de Bolivia, pues hemos heredado demasiada contaminación. Tenemos pasivos ambientales sólidos, líquidos, a los cuales nos hemos acostumbrado, ¿no? La gente no advertía que eso realmente nos iba a hacer daño a futuro,
pero hemos generado cantidades de riquezas para impulsar el desarrollo no solo de Bolivia, sino hemos impulsado el desarrollo de América Latina, pero también, sobre todo, de los países de Europa. Les hemos llenado los bolsillos con plata, con oro, con la goma, el caucho, etc. Tanta riqueza que hemos tenido. ¿Qué nos ha dejado aquella explotación de estos recursos? Nos ha dejado miseria, pobreza, nos ha dejado desempleo y sobre todo nos deja pueblos enfermos. Como Eduardo Galeano diría, ¿no? Tantos recursos han salido de nuestros países que ha mejorado de la vida de la gente. Hemos visto que acá, en el oriente, se ha explotado tanta goma, tanta madera, el caucho, pero ¿en qué ha beneficiado? En ambos lados hemos sido explotados, hemos sido tratados como esclavos en nuestra propia tierra. Por eso es tan importante que el pueblo se apropie de esta causa. No son, discúlpenme con toda honestidad, les voy a decir, no son los facilitadores, no son los intelectuales, no son las ONGs las que van a resolver el problema. Tiene que ser el pueblo que sienta, que viva, que se encarne y que se apasione, ¿no?, con esta causa para decir, bueno, basta de explotación, basta de dañar este legado que hemos recibido por gracia de nuestro Dios Supremo, ¿no? Nos ha dejado como herencia a todos para que podamos someterla, explotarla y que nos permita vivir dignamente, pero hemos hecho lo contrario. Históricamente, hasta los propios indígenas, las propias poblaciones en nuestros países, les hemos puesto en bandeja a nuestros explotadores. La industrialización de nuestros recursos minerales, ya en la época antes de la colonia, ya habían implementado los indígenas con toda esa sapiencia que tenían. ¿De dónde viene pues la orfebrería? ¿De dónde viene la platería que tenemos en nuestros países con el oro, con la plata? Es la amalgama de estos metales que rústicamente lo hacían los indígenas, y por eso que al conocer del potencial que tenían nuestros países, la madre patria, como dicen España, pues con Cristóbal Colón, pues se ha expropiado de nuestras tierras, se ha expropiado de nuestras riquezas. Y esto no tiene que pasar inadvertido, por el contrario, por eso tenemos que darle la herramienta, estoy de acuerdo. Para eso están los profesionales, los técnicos, los facilitadores, para darle el instrumento al pueblo para que sea protagonista, arquitecto de su propio destino. María, pero mire, en eso que usted acaba de decir, la realidad de hoy es la realidad de hoy. Y en eso, como usted dice, se podía haber avanzado y retrocedido, pero estamos en un escenario concreto de mayor explotación, de mayor pobreza en muchos sitios, pero han pasado unas décadas que yo pienso que no puede uno decir que hay que borrarlas y borrón y cuenta nueva. O sea, han pasado 2 décadas que no quiero meterme a mirarlas desde el tema político, que hay que verlas, porque en estas 2 y últimas 3 décadas en América Latina han existido gobiernos que con el progresismo o sin el progresismo hicieron, qué hicieron, cómo lo hicieron, qué quedó, eso es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, en ese escenario, eventos como este, socializaciones como esta,
yo diría, intercambio de saberes como esto, porque esto no es solamente un evento, hay veces la gente se queda ahí, pero no, es un evento en el cual en las mesas de diálogo salen saberes ancestrales y se ponen en diálogo o no con técnicos, con ONGs y hay veces con algunos funcionarios que asisten a esto. En medio de eso, ¿cuál es la luz que tú ves en un evento como estos? Bueno, una de las luces que veo es que primero, hoy por lo menos en este FOSPA, si bien por debajo se ha sembrado la idea de que no es una lucha de tierras bajas, sino también de tierras altas. Y hay que buscar aliados. Es decir, el Ande con la selva. El Ande con la selva, la serranía, etcétera, los valles acá en Bolivia. Es decir, no es solamente un tema amazónico. sí, no es amazónico, no, es una causa común. Primera constatación. Segunda constatación, de que es importante, ¿no?, apelar a la sabiduría que tiene nuestro pueblo, de proponer alternativas, y hay alternativas. Hay que construirlas, pero sin crear confrontaciones. No, la primera, no hay que crear confrontaciones, no hay que promover odios y resentimientos. Por el contrario, como dice el Papa Francisco, hay que encontrar consensos. Más que consensos, hay que dialogar para que podamos construir juntos aquello que anhelamos, que nuestros recursos beneficien al desarrollo de nuestros países, sí, pero un desarrollo que nos permita vivir dignamente, un desarrollo que nos permita humanizar a nuestra sociedad en cuanto a las ideas, ¿no?, estas nuevas ideologías en estos nuevos procesos que estamos viviendo. Y eso sería vital. María, podríamos seguir hablando mucho tiempo. Y creo, compañeras y compañeros que nos están acogiendo en estas transmisiones, que nos planteamos muchas preguntas. Esto de que la lucha amazónica no es una lucha solamente del Amazonas, ni es una lucha étnica, es una lucha como especie humana. Como especie humana. Hacemos parte de una especie que se pone en relación con otras especies, con la naturaleza y con los espíritus creadores en los cuales mantengamos nuestra fe. Es decir, lo que está pasando está poniendo en riesgo a todo el planeta. Y parte de la no conservación de la Amazonía, del despilfarro con la Amazonía, es un despilfarro con la vida de la especie humana. Huguito. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que se ha mencionado, estoy contento con lo que se ha mencionado, pero estaré mucho más contento, y este programa creo que ha sido interesante en el sentido también de hacer una reflexión hacia adentro, ¿no? Estaré muy contento cuando yo tome el torito de acá afuera y el chofer no me mira como un turista. Es decir, y no me mire como una posibilidad que para él significa un recurso económico. Voy a estar contento cuando él me converse, él o ella me converse y me diga, qué bueno que ustedes hayan venido a apoyarnos, ¿no es cierto? Entonces, eso es un proceso, desde luego, es un proceso, pero hay que reflexionarlo y hay que decirlo, no nos autoengañemos en muchas cosas. Entonces, creo que es importante también desde los medios decir estas cosas. Pero vamos adelante y hay que seguir, vamos adelante y con esto nos despedimos. Vamos adelante. Que les vaya muy bien. Ha sido Fernando López y Hugo Ramírez de ALER en este nuevo programa, el penúltimo, porque mañana cerramos ya, porque mañana cierra el FOSPA con la declaración final al mediodía. Hasta luego.